Entramos a un escenario inédito desde que se estableció en la Constitución del 91 cómo debía funcionar la Junta Directiva del Banco de la República, como un órgano independiente con participación del Estado. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se levantó este martes de la mesa de concertación de las tasas de interés e hizo pública la decisión de manera anticipada del aumento de 100 puntos, rompiendo la relación del gobierno con el emisor. Esto, más allá de la discusión, pone en entredicho la separación de poderes y la independencia de la Junta, además de sembrar incertidumbre para los inversionistas en Colombia. La discusión de fondo es por qué debe subir el banco la tasa de interés en este momento. ¿Qué efectos traerá este episodio a la economía nacional? Hoy es miércoles 1 de abril de Semana Santa. Nuestro objetivo no era hablar de temas económicos el día de hoy, pero así lo obliga la agenda. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Este martes, en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, en donde tiene participación el gobierno a través, en la mesa, del ministro de Hacienda, Germán Ávila, el Banco de la República determinó poner la tasa de interés en 11,25%, es decir, 100 puntos por encima de la original, es decir, antes estaba en 10,25%. Esto luego de diferentes reducciones que había tenido la tasa de interés en los últimos meses, e incluso la última decisión había sido mantener las tasas de interés, pero esta es la ocasión en que el banco decide subirlo. Ante esa decisión reacciona el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retira de la concertación, es decir, deja inconclusa en ese momento su participación en la decisión. Luego la Junta Directiva anuncia por la votación de los presentes la decisión, pero el ministro da una rueda de prensa y en la rueda de prensa anuncia el aumento antes de que lo haga la Junta Directiva y dice lo siguiente: absolutamente rígidas, sino que se puede en el país y en muchas economías del mundo que están pretendiendo un crecimiento sostenido y razonable, plantearse metas más flexibles. Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de estos miembros de la Junta Directiva y hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de 100 puntos en la tasa de referencia, con lo cual van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país. Acto seguido, el ministro anunció la ruptura de relaciones del gobierno con el Banco de la República, un escenario que no conocíamos. Por supuesto, el presidente Gustavo Petro respaldó al ministro de Hacienda. Ha dicho a través de varios tweets cosas como esta: completamente estrafalaria la posición de los cuatro, se refiere a los 4 miembros que votaron de la Junta Directiva esta decisión, de poner en riesgo el nivel de vida de la población colombiana y su empleo. La base técnica para tomar esta decisión es una encuesta a 26 referentes que son los dueños de los bancos. El Banco de la República ha perdido su real independencia, dice el presidente en uno de sus tweets. También dice: es una posición política de oposición. La inflación no debe crecer por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos. La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal. Eso dice el presidente en uno de sus tweets publicados hacia las horas de la tarde de este martes. Daniel Hernández, editor de Portafolio.com, nos acompaña el día de hoy para analizar esta noticia. Bienvenido, Daniel. Hola, Carlos, un saludo para ti y para todos los que en este momento nos están escuchando a través de este podcast. Bueno, Daniel, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mire, se lo voy a decir de una forma coloquial y ya entramos a lo técnico. Esto es como cuando en una familia uno ve que el papá y la mamá vienen mal,
que no se hablan, que se echan indirectas, que la mamá no cuida al papá o que el papá es indiferente con la mamá. Y de un momento a otro se oficializa lo que ya todos sabían. La relación está mal. Desde hace varios meses la relación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República no viene bien. ¿Por qué? Porque este gobierno está a favor de bajar las tasas de interés para incentivar el consumo. Recordemos, y aquí ya entramos en lo técnico, Colombia ha movido su economía a lo largo de estos meses a través del consumo. Usted puede disparar la economía de dos formas: por inversión o a través del consumo. Es decir, ¿cómo es por inversión? Yo traigo maquinaria, genero proyectos, genero obras, meto capital para que eso me genere empleo y eso a su vez me genere un crecimiento en diferentes sectores. Eso es inversión y eso es a largo plazo. El consumo es lo que hemos visto con factores como el aumento del salario mínimo. Entonces la gente tiene más y la gente está gastando más, pero no necesariamente el país está produciendo más. Entonces eso a futuro genera un desequilibrio como lo que estamos viendo con la inflación. Cuando un país consume más de lo que produce por ley de oferta y demanda, pues si usted tiene 5 manzanas y yo le pido 10, pues usted me puede subir el precio de esas manzanas porque hay mayor demanda que oferta, ¿sí? Eso es lo que está pasando. En este momento Colombia no está produciendo porque no tiene inversión, pero sí está consumiendo porque la gente tiene plata. Entonces ahí se genera un desequilibrio, que es lo que hemos visto con la inflación. La gente se podrá recordar que la inflación ha estado rondando el 5%, ahorita está en el 5,52 más o menos. Eso ha generado una alerta porque las proyecciones dicen que la inflación va a llegar al 6%, 6,4% al final del año. Pues ese consumo, uno, se da por más dinero y también se da porque la gente se endeuda. Colombia es un país donde la gente vive al D. ¿Sí? Es el tarjetazo o el crédito de libre consumo. Todo ese tipo de cosas llevan a que la gente consuma más, pero no porque necesariamente haya un crecimiento económico. Partiendo de eso es que el Banco de la República dice: yo subo las tasas de interés. Antes de entrar a eso, que ahí es donde entonces, ¿por qué se divorciaron papá y mamá? Porque en este caso el Banco de la República está a favor como Banco Central de subir las tasas para que la gente se endeude menos y para que la gente gaste menos. Es decir, para enfriar la economía y que de esta forma no se nos dispare la inflación, para que de esta forma se pueda controlar el bolsillo de la gente y la economía tenga un equilibrio a mayor plazo. Pero el gobierno es partidario de todo lo contrario, de disparemos el consumo, pero ya les expliqué qué es lo que pasa si se dispara el consumo. Entonces, esas diferencias fueron las que finalmente en los últimos días llevaron a que el Banco de la República subiera las tasas de interés al 11,25. Esta referencia no se veía desde más o menos desde el 2023, cuando el país estaba saliendo en la crisis de la crisis pospandemia, ¿sí? Entonces, eso al ministro no le gustó porque ya el ministro ha pedido de que bajen las tasas y como no se pusieron de acuerdo, pues el ministro dijo: me levanto, me voy y no participo más en las reuniones del Banco de la República. En eso es donde estamos ahora, en un ministro de Hacienda que está diciendo: no estuve de acuerdo con este aumento de 1%, las tasas estaban en 10,25 y ahorita están en el 11,25, esto al Minhacienda no le gustó, se levantó de la mesa, dijo: no voy más, y ahora entonces el gobierno, pues el país está mirando qué es lo que va a pasar, porque pues el gobierno por ley tiene que estar representado con el Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva del Banco de la República. Un escenario inédito sin duda. El presidente insiste en que esta operación que hace el banco al subir las tasas de interés es beneficiar a los bancos privados, ayudarles a los bancos privados. Y en este punto, bueno, hay que aclarar que este podcast pertenece a un medio y que dicho medio hace parte de un grupo de empresas al que pertenecen bancos. De todos modos, buscando la objetividad dentro de esa misma conversación. Daniel, ¿es verdad lo que dice el presidente? Es decir, ¿esto va a beneficiar a los bancos privados? Vamos a decir que lo del presidente es una verdad a medias. ¿Y por qué? Primero,
para la duda que tenía, sí, es la primera vez en la historia que un ministro de Hacienda se levanta de la mesa y dice no participo, y es la primera vez en la historia que un ministro anuncia la decisión de tasas de interés antes de que lo haga el Banco de la República, porque esa es función del Banco de la República. Es decir, ¿se puede incurrir en un tipo de ilegalidad en el anuncio? Digamos que más de ilegalidad, porque pues la decisión se toma en la Junta, es de la ruptura del protocolo. O sea, de lo mal que están las relaciones entre las partes, que ya el gobierno rompió el protocolo, ¿sí? Porque el ministro lo pudo haber dicho antes, pero ya fue una decisión de Junta. O sea, ese aumento no es demandable por ese lado, pero sí es bastante cuestionable que se violó la institucionalidad, ¿sí? Es decir, sí es bastante cuestionable que se violó la institucionalidad. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el DANE, de que si el presidente lo dice antes que el DANE se puede meter en un problema jurídico, en esta ocasión no, porque la decisión se toma en la Junta y después se anuncia. ¿Sí? En este caso lo único que hizo el ministro antes fue anunciarla antes que el Banco de la República, que nunca antes se había hecho. Ahora, llegando a lo que usted me dice, claro, los bancos suben las tasas, ¿sí? Y como las suben, pues van a cobrar más intereses por sus créditos. Pero es que esa decisión no se toma para que la gente vaya y se endeude. Como les explicaba ahorita, la decisión es, usted necesita comprarse un computador, usted quiere comprarse un computador, o en este momento que nos está escuchando el podcast, quiere comprarse una moto, dejémosle una moto, quiero sacar mi moto y quiero tenerla. Resulta que no la necesito, pero la quiero. O sea, no es una necesidad urgente. Lo mismo puede pasar con un computador, pero la quiero. ¿Qué pasa? Es más factible que yo la compre y me endeude con una tasa del 8% a que yo vaya y la compre con una tasa del 12% o del 11,25%, como está ahorita. ¿Sí? Pues si yo voy y me endeudo, sí. Y ahí, en honor a la verdad, pues el banco gana más. Pero es que esta decisión no se toma para que la gente vaya y se endeude, sino todo lo contrario, para que usted diga, oiga, si puedo vivir sin ese computador unos días más o unos meses más bien me espero, y eso enfría la economía y hace que el crédito no sea tan alto, ¿sí? a que la inflación se baje, a que esas variables que después terminan impactando el bolsillo se controlen y no se desborden para afectar a la gente. Bueno, pero está también las compras que se hacen a crédito de productos que sí son necesarísimos. Pues la gente quiere comprarse su nevera, su lavadora que la necesita. Claro, pero los productos de extrema necesidad, ¿sí? Ahora bien, recordemos que hay productos de primera necesidad, productos de consumo primario, o sea, o productos de consumo frecuente, y hay productos o hay bienes que se pueden adquirir a largo plazo. ¿Qué es lo que se termina enfriando con esto? La compra de vivienda. ¿Sí? La gente dice, oiga, yo no me endeudo comprando una casa porque las tasas me van a comer vivo. ¿Sí? O la gente puede decir, estamos hablando de ese lujo, ¿sí? Porque ese lujo también acelera la economía. ¿Sí? El tarjetazo para la ida a cine, el tarjetazo para poderse comprar unos tenis que tal vez no necesita. Claro, no estoy hablando del mercado, no estoy hablando de los productos de primera necesidad, sino de esos bienes que no son urgentes. ¿Sí? Eso se llama el consumo como a segundo plazo. Ese es el que se termina enfriando. Ese es el que, al que le apunta los bancos centrales, no solo en Colombia, en todos lados. Cuando el consumo se desborda, suben las tasas para que la gente no se endeude, para que la gente no acuda a esas deudas como tal. Ya ahora sí, que si acuden a las deudas, pues sí, van a terminar pagando más intereses. Por eso es que los expertos dicen que uno de los consejos en estos momentos es, 1, no se gaste si no es extremadamente necesario. 2, deje quieta la tarjeta de crédito. Y 3, la más importante, si tiene plata, métala en un CDT. ¿Sí? Este es un momento de ahorrar, porque con una tasa de interés al 11,25, la buena noticia es que van a volver los CDTs a doble dígito, a un año. Es decir, si usted guarda, no sé, 10 millones y los deja quietos un año sin hacer nada, con una tasa del 10%, a un año pues ya tiene 11 millones. Hay que saber jugar con el mercado. O sea, algo que hay que explicarle a la gente es que esto no es, la economía no es de claros y oscuros,
¿sí? La economía no es de esto es bueno o es malo, la economía es de cómo voy a navegar y qué debo hacer en esos contextos, ¿sí? Me explico, cuando los CDTs, y ya mucha gente lo vivió en el 2023, 2022, 2023, casi que hasta el 2024, mucha gente se capitalizó, ¿cómo? Ahorrando, porque eso es lo que quieren los bancos centrales. No gaste, ahorre, guarde, ¿sí? Y ya con eso, una de las formas de ahorrar, por ejemplo, son los CDTs. Usted va y mete en un CDT y al año de que lo abrió, a usted le entregan una rentabilidad sin haber movido un dedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer cuando las tasas están en altas? Ahorre y meta la plata en un CDT, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando las tasas están bajas? Pues desahorre e invierta. Compre una casa, compre un lote. Es cómo veo yo la economía. Ese es el punto importante en esta discusión. Que si tiene el gobierno razón al pedir que bajen las tasas de interés para dinamizar la economía, bueno, bajo los economistas que ellos lo piden, es válido, ¿sí? Que si tiene la razón el Banco de la República al subir las tasas, pues claro, desde la visión de cada uno, los dos tienen razón en cierto punto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesita la economía? Y ahí es donde quien nos está escuchando debe sacar sus propias conclusiones. Tienen una inflación que va para arriba, ¿sí? La inflación ya ahorita está en 5.5 y como les decía hace un rato, apunta a llegar al 6. Pero es que esa inflación del 6 no es solo decir que el costo de vida se encarece. Si comenzando el 2027 tenemos una inflación del 6% o del 7%, eso mismo sube el mínimo, pero eso mismo le sube la cuota de administración, eso mismo le suben las CPS, eso mismo genera un ciclo que le encarece la vida, ¿sí? Entonces ahí es donde la invitación es: tenemos tasas altas, ahorre, quédese quieto y no gaste si no es extremadamente necesario. Ahora bien, ¿cuáles son las variables importantes de la economía? La inversión, ¿sí? Y en los reportes de inversión del último Producto Interno Bruto, que fue el PIB de cierre del año pasado, la inversión cayó un 16%. Entonces, hay que recuperar la inversión para que la producción crezca. ¿Sí? Si yo tengo más inversión, puedo tener más oferta de bienes y de servicios. Lo voy a decir de una forma muy, muy básica. Si yo puedo invertir en comprar más camisetas, produzco más camisetas y no me importa que la gente consuma y compre más camisetas porque yo los estoy supliendo, ¿sí? Por eso necesito impulsar la inversión y la mano de obra. Y con esas producciones yo puedo generar un empleo sostenible. Entonces, primero, habría que recuperar la inversión en Colombia, que la inversión vuelva a niveles por lo menos normales, que deje de estar en negativo, que es lo que estamos viviendo ahorita, una inversión privada que cae. 2, que el gobierno no se endeude tanto. Mire, para decirle a alguien en este momento qué es lo que está pasando con la deuda de una forma muy pedagógica, el gobierno lo que está haciendo es sacar una tarjeta de crédito nueva para pagar la que ya tiene. Y cuando se le vence, saca otra para pagar la que ya pagó. Sí, está corriendo la deuda y le están bajando los niveles de la deuda, pero el interés, sí, porque si yo le pido a usted una plata prestada y usted me la presta el 5 y yo después le pido otra plata prestada y para pagarle la que le dé, usted no me la paga el 5, no me la presta el 5. Todos hemos recibido esa llamada del banco, ojalá no en estos días de Semana Santa, de: oiga señor, refinancie esta deuda a unos meses más. Eso es lo que le están haciendo al gobierno. Quiere refinanciar la deuda y refinancia y refinancia y refinancia. Y entre refinanciación y refinanciación comenzamos este gobierno con un interés del 9% y ahorita estamos en un interés del 14%. ¿Sí? Es la misma deuda. No hay mayor endeudamiento, pero estamos pagando más intereses. Entonces, ya les decía, indicador número 1, se tiene que recuperar la inversión. Indicador número 2, hay que estabilizar la deuda. ¿Y cómo hay que estabilizar la deuda? Recortando el gasto público, ¿sí? O sea, que el gobierno deje de gastar menos porque eso también ayuda a que no se genere estrés en las tasas de interés. Tercero, necesitamos que la inflación deje de crecer. Y la inflación sigue creciendo. Entonces, ya cuando la inflación empiece a bajar, pues el banco podrá pensar nuevamente en bajar las tasas de interés. Y por consiguiente, y el último es cuando ya la gente, o sea, ahí la gente va a empezar a sentir que en su bolsillo hay más plata de lo normal,
¿sí? Ya empieza a sentir que la plata le alcanza para más. Ahorita eso es lo que no se está sintiendo. Usted tiene más plata, pero no le alcanza o sea, le alcanza para lo mismo de siempre. Entonces, es ahí donde todos esos indicadores empiezan a regular, es cuando usted en últimas puede decir, listo, ya volvimos a la normalidad, que las tasas empiecen a caer nuevamente. Daniel, finalmente también queda sobre la mesa la discusión acerca de la independencia del Banco de la República. Esto dijo Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, al final de toda esta discusión. Así respondía a la acusación del presidente. Tomando decisiones basadas en intereses particulares. Yo debo decir rotundamente que eso no es así. Debo decir que la Junta Directiva, todos sus miembros, diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional. El mandato constitucional es muy claro y es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Ese es un mandato absolutamente explícito en la Constitución y un mandato que asumimos todos los miembros de la Junta cuando llegamos y reportamos a la sociedad en su conjunto, con la única excepción de un miembro de la Junta, que es el ministro de Hacienda, que claramente sí tiene un jefe que reporta al presidente de la República y actúa como su representante al interior de la Junta. Los demás miembros de la Junta actuamos de cara al país, actuamos por el bienestar y por el cumplimiento de un mandato constitucional. La idea de que las decisiones se toman para beneficiar al sistema financiero, creo que se cae de su propio peso y menciono una sola razón. Si alguien tuvo un costo grande del ciclo anterior de aumentos en la tasa de interés que se hizo entre los años 2021 y 2023, fue precisamente el sector financiero, porque para ellos significa que la tasa de interés a la cual se deben endeudar con el Banco de la República se está aumentando. Es difícil argumentar que es en beneficio del sector financiero que se está haciendo un aumento de la tasa de interés a la cual se presta al propio sector financiero. La decisión de aumentar la tasa de interés es una decisión que se toma, como sucede en todos los países del mundo prácticamente, para moderar la emisión de dinero. El hecho de que esto constitucionalmente está establecido, que el banco puede actuar por sí mismo y con independencia, así tenga en la mesa al ministro de Hacienda, pero pues esto deja como en entredicho esa posición, como la idea de que el banco tendría que responder a lo que pide el gobierno. Eso es el propio... Yo estoy llenando este podcast de analogías, pero eso es como cuando el niño en el barrio es el dueño de la pelota y no le gusta y dice, me voy, me llevo la pelota y hasta luego. Es lo que está pasando en este momento. Como no le gusta al gobierno lo que el banco está haciendo, pues rompe cobija y se va. Y resulta que Colombia es un país de equilibrio de poderes. Por eso existen 3 ramas del poder público. ¿Sí? La ejecutiva, la judicial y la legislativa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se concentre en una sola persona, sino que haya precisamente ese equilibrio. Lo mismo pasa en materia financiera. Existe el CARF, ¿sí? El Comité Autónomo de Regla Fiscal, que ya le dijo al gobierno, ojo que va mal. ¿Sí? Existen los observatorios, que sí, son privados. El CARF es público y es autónomo. Y están los observatorios, los privados, que le dicen, ojo que va mal. Está el banco diciéndole, ojo que va mal. Y entonces para el gobierno, la culpa es del Banco de la República porque no está haciendo lo que él quiere. Y pues por constitución, el Banco de la República, como es un banco central, ¿sí? Como es el banco de la nación, pues él tiene que velar porque el país esté estable. Porque entre otras cosas, recordemos que el Banco de la República le da utilidades al país. ¿Sí? Este año le entregó 13 billones, casi una reforma tributaria. Entonces, al tener esos vericuetos o al tener esas características, es donde se debe respetar la autonomía y el gobierno el presidente Petro lo ha hecho desde el comienzo. Siempre que el Banco de la República hace que a él no le gusta, él le tira pullas. Y pues digamos que hasta hoy
la autonomía había estado quieta porque pues una cosa era que pelearan y otra cosa era que ya hicieron lo que hizo. Oye, me levanto de la mesa y genero inestabilidad en un escenario más. La factura que va a tener que pagar el gobierno por esta inestabilidad que está generando no tiene nombre. Usted como inversor vendría a un país o invertiría su plata en un país donde el gobierno se para de la mesa y dice no voy a negociar con el Banco de la República. O sea, es la pregunta que la gente se tiene que hacer. Gracias por acompañarnos en este episodio del Café de hoy, de edición de miércoles de Semana Santa. Nuestro objetivo no era hablar de temas económicos, pero bueno, deseamos desde este punto que tenga un gran descanso en los días que vienen de Semana Santa. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Suscríbase a todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del Café de hoy. Este episodio contó con producción de Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar entonces el próximo lunes. Podcast El Tiempo.